Gálatas capítulo 5, vamos a continuar casi ya llegando al final con este paréntesis que hemos hecho para meditar sobre el pecado y también sobre nuestra lucha como creyentes con esta naturaleza que vive en nosotros. Entonces vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18 para comenzar. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hoy día entonces vamos a hablar de andar en el Espíritu. Nosotros vemos que 50 días después de la Pascua en que murió Jesucristo, se celebró la fiesta de Pentecostés. Y allí ocurrió un evento tan trascendental para nosotros como lo fue la crucifixión y como fue también la resurrección de Cristo. Y nos referimos a la venida del Espíritu Santo en ese momento, en esa fiesta de Pentecostés, cuando descendió con poder sobre los discípulos que se encontraban allí reunidos orando. Y eso cambiaría el mundo para siempre, para siempre. De hecho, parte de ese cambio, parte de esa obra del Espíritu, somos nosotros hoy día aquí reunidos. Y debemos dar gracias a nuestro Dios y alabarlo por eso. Ahora, ¿qué significa que viniera este Espíritu? ¿Acaso antes no estaba? ¿Qué pasaba con las personas que vivieron antes de Pentecostés? J.C. Ryle tiene un comentario muy certero. Él dice: por un lado, debemos recordar que el Espíritu Santo estaba en todos los creyentes que vivieron en los días del Antiguo Testamento. Desde el principio, dice, ningún ser humano ha sido salvo del poder del pecado alguna vez, ni ha sido hecho santo, salvo por la renovación del Espíritu Santo. Es decir, la única forma que alguien podía ser salvo y santo era por la renovación del Espíritu Santo. Por el otro lado, dice, nunca debemos olvidar que luego de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo fue derramado en los hombres como individuos con mucho más poder y con una influencia mucho más amplia en las naciones del mundo, y esto como nunca antes. Es este mayor poder e influencia el que tiene en mente el Señor Jesús cuando habló que venía el Espíritu. Se refiere a que luego de su propia ascensión, el Espíritu Santo vendrá al mundo, entre comillas, con tanta mayor fuerza que parecerá como si no hubiese venido antes, como si viniera por primera vez. Eso es lo que comenta J.C. Ryle con mucha verdad en sus palabras. Entonces, el alcance y la intensidad de la obra del Espíritu desde Pentecostés son de una fuerza nunca antes vista. Ahora, ya que vemos que el Espíritu ha venido desde ese día, o con una mucha mayor fuerza, como decíamos, mucha mayor intensidad, resulta fundamental entender qué significa entonces vivir en ese Espíritu. Porque por un lado tenemos una ola de escepticismo que ha también influenciado a la iglesia, una gran ola de escepticismo en el mundo y también entre los cristianos. Pero por otra parte tenemos, extrañamente, una ola de misticismo también, de una religiosidad, una espiritualidad, pero no conforme a la Escritura, y que también ha influenciado a la iglesia a través de los movimientos carismáticos y pentecostales. Y por supuesto, mucho de este movimiento es verdadero, me refiero sobre todo al pentecostal. Mucha de la obra de Dios se ha desarrollado allí, pero también vemos que hay extremos en los que se han caído, que rayan en lo esotérico. A lo que veo es que no quiero negar tampoco la obra de Dios a través de hermanos que son verdaderos, pero no por eso debemos entonces simplemente asumir que toda esa ola de misticismo que podemos ver también es cierta. Ahora, cuando hablamos de la vida en el Espíritu, nosotros generalmente nos vamos directo a la conducta. Queremos hablar de eso, cómo se manifiesta en algo práctico en mi vida. Pero antes de eso debemos reflexionar en el ministerio del Espíritu, en la presencia del Espíritu en los creyentes y en la obra que hace
estando allí presente. Entonces, aquí vamos a tocar algunas cosas que a ustedes podrán resultarles familiares porque las hemos visto en el Evangelio de Juan. Pero vamos a darle este enfoque más hacia la vida del creyente en el Espíritu. Entonces, vamos a Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Juan capítulo 14, versículos 16 y 17. Y luego el versículo 26. Dice el Señor Jesús hablando aquí: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El versículo 26 luego dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Nosotros hemos visto que desde el capítulo 13 de este Evangelio en adelante, el Señor entrega esta última enseñanza a sus discípulos y ahí les anuncia que Él partirá de este mundo al Padre, junto con otras noticias que hacen que sus discípulos se angustien y se preocupen y se entristezcan. Pero junto con eso, Él también quiere animarlos, quiere consolarlos y les revela que va a venir un espíritu de parte de Él para que esté con ellos para siempre. Vendría otro ayudador, otro consolador para que estuviera con ellos. Ahora, ¿quién es ese espíritu del que Jesús, nuestro Señor, habla aquí? Él dice que le dará otro consolador. Es decir, es distinto o distinguible de Jesús, pero también es alguien como Él. Es otro que va a hacer una obra que Él estaba haciendo también. Porque significa que Jesús se está refiriendo a sí mismo en primer lugar como el primer consolador o ayudador que estuvo con ellos. Pero Él les enviará a otro también en su nombre. Y esta palabra que aquí se traduce como consolador es una traducción del griego parakletos, que se puede traducir de muchas maneras porque tiene la idea del ayudador, del que está al lado de otro, para asistirlo, para fortalecerlo, para confortarlo, para ayudarlo, para consolarlo. Entonces bien podría traducirse mucho más completamente como el ayudador, pero lo que quiero decir también es que es difícil escoger una sola palabra que envuelva toda la idea de este concepto en griego. Ahora, nosotros vemos que en la primera venida Cristo no estuvo aquí para quedarse físicamente para siempre, una vez que Él vino al mundo. Él venía a cumplir un ministerio, un propósito determinado, glorioso, que era su obra redentora, que culminó con la crucifixión y luego la resurrección. Pero Él luego anunció que se iría. Sin embargo, no dejó huérfanos a los suyos. Antes de ascender a los cielos con su Padre, Él promete, Mateo 28, 20 dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos esta aparente paradoja. ¿Cómo es que se va, pero a la vez se queda? ¿Cómo es que ya no estará, pero a la vez estará? Y lo que Él está diciendo es que Él va a seguir con nosotros en su Santo Espíritu. Y nosotros muchas veces pensamos, qué lindo sería que Jesús estuviera aquí físicamente, qué lindo sería escucharlo, qué lindo sería que Él nos enseñara, qué lindo sería que Él nos pastoreara, qué lindo sería que Él nos cuidara físicamente. Pero lo que está diciendo el Señor con esto es que hoy no tenemos una manifestación de Dios menor de la que tuvieron los discípulos. No disfrutamos de algo menor a lo que ellos disfrutaron. Porque el Espíritu no es un Jesús de calidad inferior. No es simplemente una idea para que nos consolemos en ella. No es simplemente un poder, una fuerza, como decía el pastor Esteban, que es un error que los testigos de Jehová sostienen, una herejía que ellos sostienen. Entonces no es una idea, no es simplemente una fuerza, sino que es el mismo Dios que viene a morar en nosotros. Y tal como tenemos que Cristo vino al mundo para cumplir con un ministerio, el Espíritu Santo también viene al mundo a cumplir con su propio ministerio. Y dice que esa venida
es para que esté con nosotros para siempre. No por un tiempo delimitado como estuvo Jesús físicamente con nosotros, sino que para que esté con nosotros para siempre. Dice William Hendrickson comentando esto: en lugar de empobrecerse, los discípulos de hecho se van a hacer más ricos, dice. Desde luego un ayudador se va, se refiere acá a Jesús, pero lo hace con el propósito de enviar a otro. Además, el primer ayudador, Jesús, aunque físicamente ausente, seguirá siendo ayudador. Y la palabra lo describe así también. Él vive siempre para interceder por su pueblo. El otro, dice, será su ayudador en la tierra. Y Jesús será su ayudador en el cielo. El primero, dice, Jesús intercede por los discípulos. Y el segundo ayudador, una vez que llegue, que eso ocurrió en Pentecostés, nunca se apartará de la iglesia en ningún sentido, dice. Por ello, Pentecostés nunca se repite. Y ahí debemos tenerlo claro. Muchos hoy día, y han hablado también en otros momentos de la historia, que hay que rogar por un nuevo Pentecostés. Eso es característico de algunas denominaciones. Pues imagina a alguien que dijera: hay que rogar por una nueva crucifixión de Cristo, hay que rogar por una nueva resurrección. No, eso ya ocurrió, hermano. No se puede repetir. La venida del Espíritu también ya ocurrió, como el Señor la prometió. No debemos buscar un nuevo Pentecostés, sino vivir en ese Espíritu que ya vino, que ya descendió a nosotros. Y eso es lo segundo que podemos mencionar: la presencia de Dios en nosotros. El Espíritu Santo es quien manifiesta de una manera concreta la presencia del Dios Trino. Y ahí debemos tener cuidado con las palabras, porque es muy delicado este tema y las palabras terrenales son muy torpes para describir. Pero el Espíritu tiene esa tarea dentro de la Trinidad, de alguna manera, de manifestar de manera concreta la presencia del Dios Trino. Por ejemplo, en la creación podemos ver esto. Nos dice en Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nosotros vemos que el Padre decretó que todas las cosas fueran creadas. ¿Y por medio de quién las hizo? Por medio del Hijo. Dice Juan capítulo 1 que por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por medio del Hijo, dice Colosenses también, que fueron hechas todas las cosas. ¿Y quién manifestaba esa presencia de manera concreta, por así decirlo, en la creación? El Espíritu. Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que eso se hace, eso podemos observarlo en la creación, cómo Dios creó las cosas. Y en la nueva creación, es decir, la regeneración, la obra de salvación, de redención, vemos lo mismo. El Padre, por una parte, decreta, escoge quienes deben ser salvos y envía a su Hijo para que los salve, para que salve a este pueblo que Él le dio en la eternidad. El Hijo viene al mundo, obedece, ejecuta esa voluntad y es obediente hasta la muerte. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu es el que toma esa salvación que Cristo logró y la aplica concretamente a los creyentes. De manera personal, de manera directa, revela al Padre y al Hijo en los corazones de sus discípulos, los transforma para que pasen de muerte a vida. ¿Qué hace el Espíritu entonces? Manifiesta la presencia misma de Dios, la presencia personal de Dios en los creyentes, en su pueblo. El Espíritu entonces es el que permite que Dios sea real en nosotros, en nuestros corazones. Que su presencia sea verdadera en nuestro día a día. Que Dios esté con nosotros, pero también en nosotros. Hermanos, no podríamos disfrutar de la obra de salvación de Dios si no fuera porque el Espíritu aplica esa obra a nosotros. Podemos decir, basados y firmes en la Escritura, que la obra de Cristo no nos habría salvado ni un pelo, hermanos, si no fuera porque el Espíritu aplica esa obra a nosotros. ¿Por qué? Porque la salvación es una obra de Dios Trino, de todo el ser de Dios en nuestro favor. ¿Podemos dimensionar esto entonces? Que el Espíritu y Dios a través de Él habita en su pueblo. Pensemos en algo. ¿Cómo nos describe la Escritura? Sin la obra de Dios. ¿Cómo somos descritos ahí? Muertos en delitos y pecados.
Y el Señor hace que seres que estaban muertos en delitos y pecados ahora sean llamados templo de Dios. Esa es la gran obra de salvación de Dios. Dice 1 Corintios 3:16, le pregunta acá el apóstol Pablo a la iglesia: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿A quién le está hablando acá? A los corintios, hermano. Esa iglesia que era tan problemática, que estaba tan llena de enredos, de carnalidad. Le está diciendo: despierten reacciones. ¿No saben? ¿Acaso no saben que ustedes son el templo de Dios? Y que Dios mora, que Dios habita en ustedes, en su espíritu. Y es maravilloso pensar una cosa: que una vez que estamos en Cristo, nunca más el Señor nos deja solos, nunca más. Porque Él nos da su espíritu para que esté con nosotros aquí en la tierra. Él hace una morada con nosotros, una tienda con nosotros, un templo en nosotros. Y el mismo Jesús dijo que se iba a preparar morada para nosotros en el cielo. Nunca, una vez que estamos en Cristo, nunca más dejamos de estar en la presencia de Dios. Y eso es maravilloso. Y cada vez esa presencia será más manifiesta y más gloriosa para nosotros. Ahora, meditemos en esto, sigamos meditando en esto. El hecho de que el Señor habita en nosotros, que habita en su pueblo, implica que también Él quiso manifestar su presencia en el mundo a través de nosotros. Estar en la iglesia, estar en la asamblea de los redimidos es estar en la presencia de Dios, allí donde la presencia de Dios se manifiesta de manera especial en el mundo, en un mundo que está bajo el pecado. Es estar en el ámbito de la gracia de Dios, es estar en el ámbito donde el poder de Dios obra y transforma. Es estar en el ámbito donde la vida de Dios se manifiesta, donde el amor de Dios se manifiesta, donde el ser de Dios se manifiesta de manera más intensa y de manera más especial en el mundo. Y repito, un mundo que está bajo el pecado. Por eso la iglesia es llamada casa de Dios. La casa de Dios, del Dios viviente. Por eso podemos ser llamados luz del mundo. ¿Recuerdan que Jesús dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo? Y luego, ¿a quiénes se le llama luz del mundo? ¿A quienes el apóstol Pablo en Filipenses le llama que brillan como luminares en medio de la oscuridad? A la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios habita en nosotros, no porque nosotros tengamos una luz propia, no porque seamos seres de luz como se dice hoy día, porque nosotros solo hay muerte y hay oscuridad. Es porque Dios habita en nosotros que podemos ser llamados luz del mundo. Y en la medida que Dios habita en nosotros, en tanto que Dios habita en nosotros, si nosotros abandonamos al Señor, si la iglesia abandona a Dios, si es que eso puede ser posible, me refiero a la iglesia visible, los que profesan ser cristianos, dejan las escrituras, dejan la palabra, dejan la comunión con Dios, ya dejan de ser luz del mundo. Y dejan de tener el derecho de llamarse iglesia. Y por eso también la disciplina de la iglesia es tan complicada y es tan delicada, un asunto tan sensible. Porque en 1 Corintios 5:5, el apóstol Pablo nos dice que la disciplina equivale a entregar a Satanás. Tal perverso se ha entregado a Satanás. ¿Por qué está diciendo eso? Porque esa persona sale de ese ámbito de gracia que es la iglesia, donde se manifiesta la presencia y el favor de Dios de manera especial, y sale hacia un mundo que está bajo el maligno, como nos dice 1 Juan capítulo 5. Por eso debemos temer tanto también la disciplina de la iglesia. Y por eso también el credo apostólico, quizás muchos de ustedes lo conocen, dice lo siguiente: dice, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. Dice acto seguido: creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Universal, en la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque la iglesia es en gran medida esa obra del Espíritu Santo, manifiesta esa obra del Espíritu Santo de manera visible. Entonces debemos entender, hermanos, que como iglesia, como un pueblo de Dios, no estamos solos en nuestro quehacer, en nuestro caminar.
Cuando nosotros adoramos a Dios, el Espíritu está obrando en nosotros, está poniendo pensamientos y afectos santos en nuestros corazones. Cuando nosotros oramos, el Espíritu está llevando esa oración como incienso fragante ante la presencia de Dios. Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros alabamos al Señor, el Espíritu nos está uniendo a esa adoración celestial de los ángeles, de los seres celestiales, de los espíritus ya hechos perfectos, como dice la palabra, que eternamente están alabando a Dios. Y el Espíritu nos une a esa alabanza eterna. Por eso es tan importante alabar con todo nuestro corazón. Cuando evangelizamos, el Espíritu está llamando a través de nosotros a los pecadores al arrepentimiento. Cuando estamos en comunión unos con otros, el Espíritu está creando allí la unidad, está sosteniendo la unidad en nosotros. Está dándonos un mismo sentir, está permitiéndonos servirnos y edificarnos unos a otros. Entonces el Espíritu, hermanos, es el motor de la iglesia, es la vida de la iglesia. No hay iglesia posible sin el Espíritu Santo. Ni un segundo. Ni un segundo. Podemos sobrevivir como iglesia sin la presencia del Espíritu en nosotros. No hay vida posible sin el Espíritu Santo. El Espíritu es el que da la vida, el que le aplica a nosotros. Entonces, mientras más consciente seas de que eres templo del Espíritu de Dios, mientras más dependiente seas de esta verdad, más podrás disfrutar de una presencia real y viva de Dios en tu vida. Más vas a poder dar fruto como creyente, ser fructífero. Hermanos, debemos creer estas cosas. Esto no es una poesía simplemente para que digamos qué bonito lo que dice, qué inspiradoras estas palabras. Son verdades que deben transformar nuestros corazones, que deben hacernos reaccionar, que ese Dios trino que habita, dice, en la eternidad, en luz inaccesible, ha decidido morar en su pueblo, que somos nosotros. Y eso ya se relaciona con lo tercero, que es la obra del Espíritu en el creyente. Vimos el ministerio del Espíritu, la presencia del Espíritu en su pueblo, y ahora la obra del Espíritu en el creyente. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? En primer lugar, nos dice Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, los invito a ir allí. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8. Estaba asustado porque no escuchaba la hoja dándose vuelta. Bien, hermano. Juan capítulo 3, versículos 5 al 8 dice lo siguiente. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el idioma original, este nacer de nuevo también se puede traducir como nacer de arriba o nacer de lo alto. Jesús está dejando claro una cosa que es fundamental, que para tener vida espiritual es necesaria, es imprescindible, es fundamental una obra del Espíritu Santo, una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Un cambio tan radical que se describe aquí como nacer de nuevo, o este nacer de lo alto. Y agrega lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Podemos decirlo en otras palabras. Lo que es nacido de la naturaleza humana pecadora es también naturaleza humana pecadora, pero lo que es nacido del Espíritu es santo, es espiritual, tiene otra naturaleza. Ningún ser humano puede ser santo si no es por la obra del Espíritu de Dios, si no ha sido nacido del Espíritu. Hermano, debes comprender una cosa. Aparte del Espíritu, sin el Espíritu, solo somos una masa aberrante de pecado y de maldad.
aun cuando todos los frutos de esa maldad no hayan llegado hacia su extremo más terrible. Pero eso es lo que somos. El libro de Job dice, capítulo 14, versículo 4, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie, dice. Eso es lo que se conoce como pregunta retórica, una pregunta que ya insinúa una respuesta que es obvia. ¿Quién hará algo limpio de lo inmundo? Nadie. ¿Qué ser humano puede limpiarse a sí mismo o limpiar a otro, haciendo que esa naturaleza de pecado que está en él se fume, se purifique? No tenemos los medios para hacerlo. Humanamente es imposible. Es como que yo me trate de levantar de la chaqueta y así piense que voy a poder levantarme realmente. No puedo. Y es tan imposible esto como que alguien programara su propio nacimiento. Ninguno puede hacer eso, ¿cierto? Entonces se trata de nuestra naturaleza, se trata de lo que somos. De una ortiga no va a salir un clavel, ni tampoco de un clavel va a salir una ortiga. Si nosotros somos seres pecadores, de nosotros no va a salir más que pecado. No podemos nosotros producir lo que se necesita para ser salvos. No podemos nosotros hacernos así, lavar nuestros ojos pecaminosos, terrenales, y poder de pronto ver el reino de Dios. No podemos. Necesitamos que Dios nos abra los ojos, que Dios obre en nosotros, que Dios nos dé la vida. Y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, nos hace nacer de nuevo, nos da vida espiritual. En segundo lugar, nos da entendimiento para comprender la verdad. Vamos a 1 Corintios 2, del 2 al 16. 1 Corintios 2. 1 Corintios capítulo 2, del 12 al 16. Dice, nuevamente hablándole a esta iglesia de los Corintios: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él, dice, no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice. Amén. Esto es realmente poderoso, lo hemos visto como decía, pero es bueno recordarlo. El Espíritu de Dios es el que escudriña las profundidades del ser de Dios, que conoce perfectamente sus pensamientos, es el que el Padre nos ha dado para que entendamos lo que Él nos ha concedido, para que entendamos esa salvación, esa obra que Él ha hecho en nuestro favor. Y es maravilloso que Él quiera eso, que Él quiera que entendamos. No somos como un árbol, como una piedra, como seres sin entendimiento. Él quiere que entendamos y nos da su Espíritu para que así sea. Y el mismo Espíritu que inspiró a los autores bíblicos, el mismo Espíritu que estuvo en Salomón, en el rey David, en el apóstol Pablo, es el que Él nos da, el que Él nos concede para que nosotros entendamos esa escritura que Él inspiró. Por eso se llama también el Espíritu de verdad. Porque dice J.C. Ryle, su oficio especial es el aplicar la verdad a los corazones de los cristianos, guiarlos a toda verdad y santificarlos por la verdad. Ese Espíritu es el que permite que conozcamos algo conforme a la verdad. Y por eso es fundamental que usted ore antes de leer la palabra de Dios. Usted necesita pedirle a Dios que abra sus ojos. Usted no puede largarse a leer simplemente como si fuera el diario. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude, que nos abra los ojos y que nos guíe a toda verdad y nos libre del error. No solo eso, no solo nos da vida, no solo nos da entendimiento, también transforma nuestro corazón. Dice esta porción que acabamos de leer, termina de una forma maravillosa.
1 Corintios 2, 16 dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Maravilloso. ¿Usted ha reflexionado en ese pasaje? ¿Se ha detenido a meditar en lo que eso implica? Por eso Cristo decía que nos convenía que Él pasara de este mundo al Padre, porque el Espíritu, si eso ocurría, podía venir y no solo ya estar con nosotros, sino en nosotros, enseñarnos personalmente de parte de Dios. ¿Te has visto esas oraciones del salmista cuando dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios? Guíame por sendas rectas, guíame por sendas de justicia. El Espíritu es el que nos enseña a pensar conforme a la verdad y nos permite andar conforme a la verdad. El Espíritu nos enseña directamente, personalmente de parte de Dios. Hermano, cuando usted abre la palabra de Dios, usted debe ir con la convicción de que allí se va a encontrar con Dios personalmente. Por eso no podemos dejarla de lado, por eso es tan grave ser negligentes en ese deber que tenemos de buscar a Dios por medio de la oración y de la palabra. Porque allí nos encontramos con el Dios vivo. Allí nuestra mente es transformada, nuestros pensamientos son llevados cautivos a la obediencia a Cristo, nuestro entendimiento es renovado. Allí podemos ver las cosas tal como son. Es como ponernos unos lentes para ver la realidad conforme a como Dios la ve, como Dios la presenta, y así es en verdad. Hermano, usted debe entender que su vista es corta. Usted está ciego sin la palabra, sin la verdad, sin el Espíritu. Está ciego. ¿Cómo usted puede vivir correctamente? ¿Cómo usted puede hacer lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es correcto, si no tiene el Espíritu y si no lee la palabra de Dios para conocer la verdad? Es su deber, hermano. Es su deber, y no solo eso, es su necesidad más profunda. Usted lo necesita, usted y yo lo necesitamos. Y el Espíritu toma esa palabra y la aplica a nuestro corazón por completo, a todo lo que somos. El corazón entendiéndolo bien, correctamente. En el corazón está el intelecto, está la voluntad, están los afectos. Hermano, el pecado, si nosotros vemos el alma humana de esta manera, como allí donde está el intelecto, la voluntad, los afectos, el pecado implica pensar de manera incorrecta, porque nuestro intelecto está afectado. Querer lo que es incorrecto, porque nuestra voluntad está afectada. Y también deleitarnos en lo que es incorrecto, porque nuestros afectos están corrompidos por el pecado. Pero el Espíritu hace que ahora podamos pensar como es correcto, renueva nuestro intelecto, podamos querer lo que es correcto, porque renueva nuestra voluntad, y podamos deleitarnos en lo que es correcto, porque renueva nuestros afectos. Y por supuesto esto no lo hace por partes, sino que es una obra integral que el Espíritu hace en nuestro ser. Nos lleva a una vida transformada, una vida de obediencia, una vida que es un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Y eso es lo que promete la Escritura al hablar del nuevo pacto. Lo leyó nuestro pastor Esteban en el desarrollo del culto. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo. Nuestro corazón estaba tan corrompido, tan destruido por el pecado, que necesitamos un corazón nuevo, hermano, según la misma Escritura. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice. En otras palabras, un corazón que está vivo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se fijan lo que hace el Espíritu? La obra del Espíritu en nosotros nos renueva por completo. Usted no necesitaba simplemente ser mejorado, o que le pusieran, como decimos aquí, un parche curita, no sé cómo se dirá en otros países, una bandita en su herida. Usted necesitaba ser completamente transformado desde lo más profundo de su ser, recibiendo un corazón nuevo, naciendo de nuevo. Entonces ahora, por esta obra del Espíritu, podemos vivir un milagro, hermano. Y ese milagro es que podamos pensar ahora conforme a los pensamientos de Cristo. Podamos hablar ahora conforme a las palabras de Cristo. Podamos sentir
conforme a sus afectos santos, podamos vivir de acuerdo a las obras de Cristo y podamos andar como Él anduvo. Eso implica tener la mente de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, dice, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Hermanos, esto no es una afirmación que está reservada para los cristianos más consagrados, para aquellos que han llegado más lejos, que parecen más santos. No, es algo que todo cristiano, todo aquel que profesa creer en Cristo debe poder decir: Cristo vive en mí. El Espíritu de Dios habita en mí. Soy templo del Espíritu, templo del Dios vivo en medio de este mundo bajo el pecado. Y por eso también dice, 1 de Juan, el que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Nuevamente, no es unas palabras para los más consagrados, para los más entregados. No, dice, el que dice que le conoce. ¿Tú dices que le conoces? Entonces debes andar como Él anduvo. Y solo puedes hacer esto por medio del Espíritu. Entonces, nos da vida, nos hace nacer de nuevo, nos da el entendimiento para comprender la verdad, transforma nuestra mente y hace que el amor de Dios y la vida de Dios lleguen a nuestros corazones. Este versículo lo hemos leído muchas veces y lo voy a seguir leyendo muchas veces porque es maravilloso. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, la palabra dice en 1 Juan capítulo 4 que Dios es amor. El amor es la esencia de Dios, se describe como la esencia de Dios. Y esa esencia de Dios, ese amor que Dios es, dice que es derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y además hemos recibido el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, así lo describe la palabra. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Amén, hermano. Amén. Maravilloso. El Señor nos está diciendo, si su alma está viva por medio del Espíritu, por la obra del Espíritu, esa es la prueba que Dios le está dando de que en el día final sus cuerpos también serán transformados. Tenemos el principio de la nueva creación en nosotros. No de esta creación bajo el pecado, sino de la nueva creación cuando el Señor haga nuevas todas las cosas. El Señor ha puesto la semilla de esa nueva creación, el principio de esa nueva creación en nosotros, haciendo vivir su espíritu en nuestros corazones, transformándonos en nuestro espíritu, dándonos un nuevo corazón. Es decir, nosotros tenemos esta vida nueva que no está bajo la lógica de este mundo caído. Tenemos un corazón que pertenece al mundo que Dios va a transformar y renovar. Al mundo nuevo. ¿Se entiende? Tenemos un hombre nuevo en nuestro interior. Y esa es la vida en abundancia que Cristo prometió. Cuando dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. En Juan capítulo 7 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva, agua como un manantial que brota a borbotones. Y fíjese lo que comenta Juan acto seguido, dice, con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Ese Espíritu así se describe, ríos de agua viva. ¿Qué es lo que describe mejor tu ser? ¿Un pantano o ríos de agua viva brotando? Esa palabra brotando de tu interior, esa vida en obediencia también a esa palabra brotando de tu interior. Entonces tenemos esta gran obra del Espíritu en nosotros, que es tremenda, es maravillosa.
Y así podemos entender lo que significa andar en ese espíritu. Y les pido que tengan en un dedo Gálatas 5 y en el otro dedo Romanos 8. Porque estos pasajes, al menos en algunas de sus secciones, son hermanos, podríamos decirlo así. Gálatas 5 y Romanos 8. Quizás hasta acá alguien podría decir, muy lindas sus palabras, pero son cosas teóricas, son como cosas muy abstractas. Hermano, Dios nos libre de pensar así, porque son esas verdades las que nosotros necesitamos saber y estar convencidos de ellas para poder andar en el Espíritu. No estamos hablando aquí de cosas de un manual, estamos hablando de lo que las Escrituras nos entregan para que nosotros sepamos y conozcamos y vivamos en esas verdades. Entonces, en el marco de todo lo que hemos dicho, que debemos entender lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, cuando dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿A quién está escribiendo el apóstol Pablo esto? ¿A la gente que iba por la calle que no creía en Jesús? Bueno, está escribiendo a una iglesia, a la iglesia de los Gálatas, a creyentes. Pero sin embargo le está hablando a ellos de los deseos de la carne. Alguien podría decir, bueno, pero no que fuimos renovados, ¿cómo es que todavía se nos habla de la carne? ¿De qué está hablando el apóstol? Bueno, la carne es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros y que se opone a Dios. Dice Romanos 8:7, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, dice. No pueden, no son capaces, no es capaz la carne de sujetarse a la ley de Dios. Si yo le pido a usted que salte 10 metros para allá, yo sé que usted no puede. No es capaz, no tiene la capacidad. Tampoco usted, su carne, puede sujetarse a la ley de Dios. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que esta carne todavía está presente en nosotros. Está presente, y no solo eso, sino que da la batalla. Da la batalla. Como decía Lutero, algo así creo que es la frase: pensé que mis pecados se habían ahogado en el bautismo, pero los malditos sabían nadar. La carne todavía está presente en nuestra vida. Y eso es lo que le está diciendo, cuidado, porque además no está ahí sentada, está dando la pelea, está dando la lucha, y la va a dar hasta el último día que estemos de este lado de la gloria. Y después enumera el apóstol una lista de obras de la carne. En los versículos siguientes de Gálatas 5, comienza a decir en el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí está enumerando cómo esa carne, cómo esa naturaleza de pecado se manifiesta en frutos de pecado. Se manifiesta en distintos frutos allí, en esas ramas. Yo no saco nada con medios humanos, es decir, voy a cortar esta rama simplemente y ahí se termina mi problema. Por ejemplo, hay casos en la historia de la iglesia de personas que se castraron porque tenían problemas con la lujuria. Bueno, de partida eso no elimina los pensamientos de su corazón, pero supongamos por un momento que ese hecho logró eliminar su problema de la lujuria, pero además tiene las disensiones, la ira, la contienda, la blasfemia, y tiene todos los otros frutos de la carne. No puede eliminar su carne simplemente amputándose, aunque se cortara todos los miembros de su cuerpo. No puede usted eliminar el problema de su corazón. La solución en ese sentido sería suicidarse, sería muy ridículo, ¿cierto? O ya, si yo me suicido, me elimino todo el problema de la carne. No es posible por medios humanos.
terminar con este problema. Y lo que él enumera son tipos de pecados, podríamos decirlo así. Son pecados que engloban otros pecados. Son como familias de pecado. Y eso lo vemos cuando dice cosas semejantes a estas. O sea, hay otras más. Solo que estas de alguna manera reflejan todo ese árbol de maldad que puede surgir de nuestra carne. Y lo que vemos aquí en estas obras de la carne es al hombre viviendo según sus deseos desordenados. Es buscando agradarse a sí mismo, ¿cierto? Buscando su propia gloria, haciendo lo que quiere con su cuerpo, adorando y pensando como él quiere, hablando como quiere, dominando a otros, intentando dominarlos, enseñoreándose sobre ellos ilegítimamente. En otras palabras, haciendo lo que él quiere, siendo su propio Dios, siendo su propia ley. Esas son las obras de la carne, que era justamente la tentación de la serpiente, en la que cayó Eva y Adán. Ser como dioses, hacer lo que quieren, vivir como quieren, ser ellos el centro de todo, vivir para sí mismos. Y los que se caracterizan por vivir así, dice, los que practican tales cosas, ¿qué pasa con ellos? No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Qué están mostrando con eso? Están en las más profundas tinieblas de muerte. Su corazón está cautivo todavía de todo el pecado y toda la maldad que lo ha dominado siempre. Ahora, si el Espíritu habita en una persona, entonces esa persona será impactada hasta lo más profundo. Va a llevar impreso ahora el carácter de Dios en su vida, en su corazón. Eso es lo que hace el Espíritu, imprime el carácter de Dios en nosotros. Hermano, es imposible que Dios viva en una persona, como dice la Escritura, y creemos que es verdad. Es imposible que Dios viva en una persona y esa persona no sea transformada por ese Espíritu. Que siga viviendo igual que siempre, que siga cautiva de las obras de la carne. A lo mejor veremos que algunos son más maduros que otros, o veremos que algunos han sido más diligentes en consagrarse que otros, pero todos, de alguna manera, todo el que cree en Cristo verdaderamente, de alguna manera va a manifestar una transformación radical en su vida. Va a manifestar una vida transformada por Dios. Y esa vida transformada por Dios es lo que se conoce como el fruto del Espíritu, que se enumera más adelante aquí en el versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque son la misma ley de Cristo impresa en nuestros corazones. Es el mismo carácter de Dios impreso en nuestros corazones. Entonces tenemos estas dos categorías, o estas dos formas de vivir. Una según la carne y otra según el Espíritu. Unos están muertos en su delito y pecado y los otros han recibido la vida, han nacido de nuevo por ese Espíritu. Ahora, pensemos en una cosa. ¿Se imaginan que Lázaro, cuando el Señor le dijo, Lázaro, sal fuera? Está abierta la piedra de esa tumba. Lázaro sale fuera y dice, saluda, hola. Se saca quizá un poco las vendas para saludar y después nuevamente se las arregla y vuelve a entrar y pone la piedra de nuevo. Sería ridículo, ¿cierto? Bueno, así de ridículo es recibir vida por el Espíritu y luego andar según la carne. Así de ridículo es haber recibido la vida y vivir, entre comillas, como si estuviéramos muertos. Romanos 8, donde tiene su otro dedo, si tiene una aplicación, lo siento, pero Romanos 8, del 5 al 6, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fuerte, hermano. Categórico. Divide a la humanidad en dos grupos de personas. Unos son los que viven según la carne y otros son los que son guiados por el Espíritu. No hay más.
No hay más, usted no puede estar ahí en un lugar neutral esperando. No puede estar ahí decidiendo, así como fuera de este asunto. No, usted o está viviendo en la carne o está viviendo en el Espíritu. Y así lo presenta este texto. Y nos está diciendo que pese a que la carne aún está presente en nosotros y aún dando la batalla en nosotros, aún así el discípulo de Cristo no se caracteriza por vivir de acuerdo a la carne, de acuerdo a sus deseos pecaminosos, sino que se caracteriza por vivir de acuerdo a su nueva naturaleza que el Espíritu le ha dado. Esa nueva naturaleza que el Espíritu ha creado en él. Y el apóstol se preocupa de que esto quede muy claro. Si el Espíritu habita en ustedes, entonces ustedes no viven según la carne. No viven según la carne, sino según el Espíritu. Y esto concuerda con el testimonio de la Escritura. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, nuevas. Nueva criatura, nueva creación, eso significa. Como le decía, usted tiene el principio de la nueva creación, esa de la que habla Apocalipsis 21. Maravillosa. Ese principio está en usted, si usted ha creído en Cristo verdaderamente. Esta es una nueva creación. Por lo mismo, cuando la Escritura nos llama a ser llenos del Espíritu, no se refiere a revolcarnos en el piso con los ojos dados vueltas, diciendo cosas inentendibles, sino a vivir empapados de la palabra de Dios, empapados de ese fruto que es la ley de Dios escrita en nuestros nuevos corazones. Es una vida con pensamientos de acuerdo a la palabra, con afectos de acuerdo a la palabra, con deseos de acuerdo a la palabra. Y como decíamos, es tener la mente de Cristo. Por tanto, lo que nosotros vemos acá, hermanos, es que la Escritura no nos expone a una visión derrotista de la vida cristiana, como si debiéramos nosotros resignarnos a andar en el barro del pecado debido a que la carne aún está presente en nosotros. Como vemos muchas veces, ¿cierto? Que ocurre con algunos hermanos que es como, no, pero es que somos pecadores, que voy a caer, que me va a vencer el pecado. No, esa no es la visión que la Escritura te está exponiendo aquí. Todo lo contrario, nos está exhortando a andar en el Espíritu. Lo que significa no solo que puedes vencer sobre la carne, no solo que puedes vencer sobre tu naturaleza de pecado y sus deseos, sino que debes vencer. Debes vencer. Eso dice la Escritura. Tal es la guerra del discípulo contra su naturaleza de pecado que la Escritura dice en Gálatas 5:24 que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es una crucifixión? Una ejecución pública. Nos está diciendo que los que son de Cristo sentenciaron a muerte su carne, le dijeron: te sentencio a morir crucificado con tus pasiones y deseos. No quiero nada más contigo. No quiero nada más tener que ver contigo. No quiero que me domines, no quiero que tú seas la que me dé las órdenes. No quiero vivir conforme a ti, quiero que mueras. Le han declarado la muerte a la carne. ¿Y eso cómo? ¿Por sus propias fuerzas? No, por el Espíritu. Nos anima a reaccionar con esta verdad. En Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos entonces también por el Espíritu. Si el Espíritu fue el que te dio la vida, si el Espíritu fue el que transformó tu ser, entonces anda también en ese Espíritu. Camina en ese Espíritu. De manera similar exhorta Romanos 8, en versículos 12 y 13 dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué cosa? Viviréis. ¿Hay opción aquí? No, hermanos. O sea, si queremos vivir, debemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. Si usted se entrega a su carne, si usted se entrega, simplemente se relaja ese río de maldad, se queda dormido como el camarón, se lo va a llevar la corriente de su pecado. Debe despertar
y darse cuenta que el Señor le dio el ayudador para vencer. Entonces tenemos, en resumen, la carne todavía mora en nosotros, pero en el Espíritu tenemos el poder para hacer morir esas obras de la carne. Por tanto, en tercer lugar, no solo podemos vencer, sino que debemos vencer. Y en cuarto lugar, no solo debemos vencer, sino que el cristiano se va a caracterizar por esa vida de victoria sobre su pecado. Se va a caracterizar por esa vida de victoria sobre su pecado, por medio del Espíritu. Eso es clave, hermano, porque hay muchas filosofías que nos hablan de que en nosotros hay imperfecciones y nos dan supuestamente pasos para derrotarla, pero son pasos humanos, son métodos humanos. La diferencia clave y fundamental aquí es por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Y el cristiano se va a caracterizar por esa vida del Espíritu, por esa vida en el Espíritu, que le lleva a una victoria sobre su naturaleza del viejo hombre. Por eso dice 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nuevamente, nos está describiendo aquí a los hermanos más consagrados de todos. A esos que ya se entregaron, pero ya, más allá de lo que todos lo hacen. Acá está diciendo los cristianos, ¿no? Los cristianos verdaderos, los discípulos de Cristo, son transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces, nuevamente, a lo mejor estás dudando en este momento. Estás diciendo, pero ¿cómo puede ser esto verdad? O sea, son cosas bonitas y a lo mejor algunos lo han hecho, pero no es la normalidad, ¿cierto? ¿Cómo va a ser tanto? Bueno, es así, hermano, no dudes, porque la palabra de Dios lo está diciendo. Y si tú ves que hasta este momento no es así en tu vida, no es el momento para decir, entonces no soy escogido, me voy. Es el momento para que clames al Señor por auxilio, para que pidas ayuda a tus hermanos. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el que quiera luchar contra su pecado nunca debe sentirse solo en la iglesia. Pide ayuda, confiesa tu debilidad. Esto es para los que creen, hermanos. Esto es para quienes se aferran a estas promesas. Aférrate a estas promesas, hermano, porque el Señor lo ha prometido. Si Él lo ha prometido es verdad y Él lo cumplirá de seguro. Él lo va a cumplir. Hermano, ¿qué excusa puedes dar? ¿Qué excusa puedes dar para seguir viviendo en pecado? Si has recibido el Espíritu con que Cristo fue levantado de los muertos, ¿cómo seguir viviendo en las tinieblas? ¿Cómo? ¿Qué excusa podríamos nosotros dar, elaborar? ¿Conoces a este Espíritu de Dios? Puedes decir, como dijo el ciego de nacimiento de Juan capítulo 9, lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Ahora veo, hermano. A lo mejor ignoro muchas cosas todavía, pero yo sé que he recibido la vida. Yo sé que Cristo es el Señor, que no hay otro camino, que no puedo ir a otro lugar, que Él es la fuente de agua viva, que sacia mi sed para siempre. ¿Puedes decir esto, hermano? ¿Puedes decir que tu corazón ha sido transformado, aunque sigas teniendo pecado en ti? Aunque el pecado todavía esté presente, pero tu corazón ha sido transformado, tú ya no te deleitas en ese pecado. Tú ya no quieres vivir en paz con ese pecado, sino que tú quieres vivir como es agradable delante de Dios. Quieres hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que domina en ti, la vida o la muerte? ¿La verdad o la mentira? ¿La luz o las tinieblas? Examina tu corazón, por favor, hermano. Puede ser incluso la última oportunidad que Dios te está dando para hacerlo. El Señor nos ha dado un ayudador que nos consuela, que nos fortalece. Sería un insulto rechazar al Espíritu de Dios. Yo, Señor, me la arreglo solo, tranquilo. Cuando ya me vea muy mal, te voy a pedir ayuda.
No, hermano, debemos depender del Espíritu de Dios en todo momento. Porque debemos estar conscientes de una cosa. Tú y yo no podemos vivir un segundo como debemos vivirlo, de acuerdo a la voluntad de Dios, si no es en dependencia del Espíritu. ¿Crees eso o no? ¿O es demasiado exagerado lo que estoy diciendo? Eso es lo que la Biblia nos presenta. Hermano, ¿por qué hay tantos cristianos que parecen no tener vida? Que uno mira hacia adentro como que buscando algo y no hay, hermano, no hay vida. Donde debieran haber alabanza al Señor hay un silencio de muerte. Donde debiera estar ese fuego del fervor a Dios, hay un frío, una oscuridad, una caverna, hermano. Parecen muchos sacos de cemento que deben ser arrastrados para que quieran hacer algo por el Señor. ¿Qué pasa ahí? Bueno, la respuesta más natural es que probablemente están muertos. No escuchan a los consejos, no reaccionan ante la palabra, no elevan oraciones al Señor, no alaban a Dios. A lo más recitan palabras muertas con la misma reverencia con que escupirían pelusas de su boca. No puede ser. Allí no hay vida. O puede ser también que ocurra lo que dice la palabra. Quizá apagaste al Espíritu. Es muy curioso cómo lo describe allí. Porque está diciendo que está el Espíritu. Hay un Espíritu. Pero por tu endurecimiento de corazón, por tu vida de pecado, de desobediencia, de negligencia espiritual, lo apagaste. O sea, temporalmente es como si no estuviera allí. Estás vivo, pero languideces como un muerto. Estás como si estuviera en estado vegetal espiritualmente. Necesitas despertar. Necesitas al Espíritu de Dios. No podemos vivir sin Él. Es terrible, hermano, ver a cristianos derrotados con los brazos caídos ante su pecado y que a cada momento dicen: yo sé que está mal, pero es que no puedo. No puedo. Y se quedan ahí. No puedo. Y lo peor es lo que agregan a veces. Es que Dios todavía no me cambia. Esa es una blasfemia encubierta. Cuidado. ¿Qué es lo que está diciendo usted ahí? Está hablando como si estuviera solo en el mundo. Como si Dios se cruzara de brazos desde arriba, lo viera hacia abajo y dijera: a ver cómo le va a Pepito contra su pecado. Lucha solo. Anda. Como si Dios fuera un mero espectador. Cuidado. ¿Estás acusando a Dios de ser un mentiroso? ¿Lo estás culpando a Él de tu pecado? ¿Acaso Él no te ha dado los medios para vencer? ¿Acaso no te ha dado su palabra? ¿Acaso no te ha dicho que lo debes buscar a través de la oración, a través de la comunión de los santos, a través de todos los medios de gracia que Él nos da? ¿Es Dios mentiroso acaso? ¿Él tiene la culpa de tu estado? Muchos parecen insinuar esto. Pero la Escritura ha dicho, 2 Pedro 1:3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Es un versículo que debería aprenderse de memoria, lo invito. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Usted no puede? Es cierto. Pero la Escritura no le dice que se quede ahí: no puedo. Le dice que recurra a los medios que el Señor le ha dado. Y el mayor de ellos es su Espíritu viviendo en usted. ¿Estamos insinuando que el Espíritu es inútil? ¿Que no es verdad que es nuestro ayudador? ¿Que no es verdad que el Señor lo entregó a su pueblo? No queramos decir estas cosas. O Dios se equivoca o nosotros estamos mal. No es muy difícil saber cuál es la alternativa correcta. Si no tienes, es porque no pides. Si no encuentras, es porque no has buscado. Si no se te ha abierto la puerta, es porque no has llamado. Si tú estás preocupado realmente y tú dices: no puedo, y siempre ves que caes derrotado, una y otra vez, ¿qué estás haciendo ante eso? ¿Te quedaste allí en un rincón simplemente esperando que te llegue como un rayo de gracia nomás? Sin buscar, sin llamar, sin pedir, sin usar los medios. Hermano, no me digas que estás preocupado por tu vida espiritual
si pasas horas en redes sociales, si pasas horas en maratones de series y películas, si pasas horas en conversaciones sin sentido, si pasas horas en pasatiempos que no van a salvar tu alma. ¿Hay tiempo para todo? Amén. Pero si tú de verdad ves que estás mal y estás preocupado por tu alma, entonces deberías actuar en consecuencia. Busca al Señor. El Señor dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Y agrega, a los que le invocan de veras. A los que le invocan de veras. Búscalo de verdad. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Llámalo mientras está cercano, dice Isaías 55. No descansemos, dice J.C. Ryle, hasta que sintamos y sepamos que el Espíritu habita en nosotros. Si has creído en Cristo, hermano, alégrate, celebra, porque tienes un ayudador. Tienes al Espíritu de Dios que te consuela, te fortalece, te capacita y te provee de todo lo que necesitas para vivir conforme a la palabra de Dios. Y ese Espíritu, dice Jesús, que estará contigo para siempre. Para siempre. Y la promesa del Señor no falla. Y por eso puedes declarar confiado, si has creído en Cristo, conforme a la palabra de Dios, puedes decir, Cristo vive